Vale, perfecto. Pues nada, buenos días a todas y todos y bienvenidos a la tercera edición del European Fusion Teachers Day. Yo soy Daniel Medina Roque y soy estudiante de doctorado en fusión en el Laboratorio Nacional de Fusión perteneciente al CIEMAT en Madrid. Y hoy voy a ser el moderador de esta sesión en la que tenemos el placer de contar con 32 participantes registrados en esta sesión española. Y posteriormente por la tarde pasaréis a la sesión europea con unos 370 participantes registrados. ¿Y en qué consiste el Teacher Day? Bueno, pues es un evento anual para profesores de secundaria de ciencias organizado por FuseNet. Y la idea de este evento es principalmente dar a los profesores una introducción, una idea general del estado de la investigación y de actividades académicas en el contexto de la fusión nuclear, y debatir maneras de introducir la fusión a estudiantes de secundaria y despertar su interés por el tema. Y el organizador de este evento es FuseNet, que es una plataforma fundada en 2010 para la coordinación de la educación y formación sobre fusión en Europa. Desde entonces se dedica a poner en contacto estudiantes y educadores de toda Europa a través de workshops y eventos, ofreciendo financiación, sobre todo a estudiantes a nivel de máster y doctorado, para realizar estancias en el extranjero, asistir a conferencias, actividades internacionales, etc. Voy a pasar también a enseñaros un poco el cronograma del evento. Y nada, el Teacher Day se divide en una sesión local, la cual estamos teniendo ahora mismo, y otra global en inglés por la tarde. Y nada, esta sesión local comienza con una presentación que estoy realizando ahora mismo. Luego vamos a tener una charla a cargo de Gilberto Sánchez sobre una introducción a la fusión, y luego una sesión de 10 minutos para preguntas. También realizaremos una foto grupal aquí desde Zoom, para la que agradecería que pongáis vuestra cámara, y también os facilitaremos posteriormente a esta reunión un certificado de asistencia. Y luego por la tarde de 2 a 5 tenéis la sesión europea. Aquí muy importante la presentación de los Classroom Materials, que lo tenéis también en la página del evento. Tenemos varias presentaciones, varios módulos de enseñanza preparados por FuseNet para que podáis hacerles una introducción a vuestros estudiantes y eso, despertar su interés en la fusión. Luego tendremos un vídeo educacional y posteriormente continuaremos con unas visitas virtuales al Tokamak ITER, que se está construyendo en el sur de Francia, y al Stellarator WSTX, que está en operación en el norte de Alemania. Finalmente tendremos también una parte de preguntas y respuestas en esta sesión europea, y posteriormente también podréis conectaros de vuelta a esta reunión, a este mismo enlace, y donde me podréis hacer también preguntas y respuestas a mí, y recogeremos un poco el feedback que tengáis para mejorar futuras ediciones. También quiero aprovechar para deciros que también organizamos visitas al pequeño Stellarator que tenemos aquí en Madrid, el TJ2, y que para organizar en una visita fácilmente podéis meteros en la página web del CIEMAT y contactarnos desde allí para poder traer a vuestros estudiantes. Así que sin más dilación voy a dejar de compartir, y Edilberto, puedes empezar con tu presentación a la fusión. A ver. ¿Veis mi pantalla? De momento no. Pero ahora se Ahora, ve. sí, tienes una Bien, pestaña en medio. de acuerdo. Muy bien, pues buenos días a todos. Es un placer para mí haceros esta introducción a la fusión nuclear, y más concretamente a la fusión por confinamiento magnético, que es como acabaré la charla. Este es el programa que vamos a seguir. En la charla hablaré primero brevemente de las necesidades energéticas y por qué necesitamos nuevas fuentes de energía. Introduciré la fusión nuclear desde su fundamento físico y veremos qué condiciones se necesitan para conseguir fusión en la Tierra. Veremos el estado de plasma por el que hay que pasar para tener fusión. Y acabaremos como decía, con la fusión por confinamiento magnético y con el programa de fusión
por confinamiento magnético en el mundo, en el cual España participa y el Laboratorio Nacional de Fusión en el que estamos en particular también. Bien, la energía está asociada al progreso de la humanidad. ¿Sí? La energía ha permitido al hombre progresar y no solo eso, sino que la relación es biunívoca, ¿no? Que el progreso ha permitido explorar nuevas fuentes de energía y el uso de distintas fuentes se ha diversificado a lo largo de la historia y sobre todo se ha intensificado. En esta figura se representa el consumo de energía primaria versus año para los últimos 2 siglos para diferentes tipos de energía. Como veis, la mayoría de la energía es de combustibles fósiles, carbón, petróleo, gas natural, una contribución creciente de mediados del siglo pasado en la nuclear y ahora pues están creciendo más las renovables, pero está dominado por los combustibles fósiles. Como veis, el consumo de energía ha crecido, se ha multiplicado como por un factor 8 desde mitad del siglo pasado hasta nuestros días y se prevé que hasta mitad de este siglo pues el consumo de energía se duplique o quizá más. Y esto tiene problemas bien conocidos, que los combustibles fósiles tienen una duración limitada, se nos agotan. Además, el consumo de combustibles fósiles produce CO2 y contribuye al efecto invernadero y al calentamiento global. Y lo que podría ser una solución, que sería la energía nuclear de fisión, pues tiene el problema de la gestión de los residuos. Entonces necesitamos nuevas fuentes de energía. Necesitamos mucha energía, necesitamos fuentes de energía que sean seguras y además que sean limpias, ¿no? Que no emitan CO2 para no calentar más el planeta y que no emitan residuos radiactivos. El objetivo sería reducir el consumo de combustibles fósiles y se ha planeado reducir hasta mediados del siglo, pasar de un consumo de fósiles de en torno al 80%, que es actualmente, a un 15-20%. Según el Acuerdo de París de 2015, pues habría que reducir un 6% anual hasta 2030, objetivos que se revisarían este año. Esto es un reto ingente y yo os puedo anunciar que vamos mal, que esto que se acordó en París pues no se está cumpliendo. Se ha reducido el consumo de fósiles de en torno a un 3% hasta la fecha, en lugar de un 3% total, no anual, en lugar de un 6% anual como era lo previsto. Bien, pues necesitamos nueva fuente de energía y la fusión nuclear podría ser una de estas fuentes de energía que contribuyeran a paliar los problemas del efecto invernadero y los residuos. ¿Qué es la fusión nuclear? Pues es la energía que alimenta las estrellas y por tanto es la fuente de energía primigenia y origen de muchas de las energías que usamos en nuestro planeta, renovables y, por ejemplo, la solar, evidentemente, la eólica, la hidráulica, incluso no renovables, como los combustibles fósiles, porque los tenemos ahí porque atraparon carbono en tiempos remotos, ¿no? Entonces, la pregunta que surge es, ¿podríamos producir fusión en la Tierra? Pues tenemos que ver qué necesitamos para esto, ¿no? El fundamento físico de la fusión, como muchos conoceréis, es que la energía de enlace de los núcleos depende de la masa atómica, ¿no? En esta figura se representa la energía de enlace versus la masa atómica para diferentes núcleos, ligeros hasta los más pesados, y estas energías son negativas, son energías de ligadura, cuanto más negativas, más estabilidad de los núcleos, ¿no? Los núcleos más estables están en torno al centro de la tabla y sería el hierro 56. Bien, pero si pudiéramos viajar hacia la derecha o hacia la izquierda, acercarnos a ese mínimo, pues ganaríamos en estabilidad y, por tanto, ganar en estabilidad significa ganar en energía. Se puede conseguir esto tanto dividiendo núcleos pesados, como el uranio, como se hace en las centrales de fisión, para producir núcleos más pequeños, o bien uniendo núcleos ligeros para formar otros más grandes, que sería viajar desde el extremo izquierdo de la figura hacia la derecha. Y como veis en la figura, pues la pendiente de la curva es mucho más grande en la zona izquierda que en la derecha. Entonces la fusión es energéticamente más favorable que la fisión. ¿Cómo podemos producir fusión? Pues, como decía antes, uniendo núcleos ligeros. El núcleo más ligero es el de hidrógeno. El hidrógeno tiene otros 2 isótopos, el deuterio y el tritio, que se diferencian solo en el número de neutrones que tiene el núcleo,
pero son químicamente indistinguibles. Pues combinando este tipo de núcleos, isótopos del hidrógeno, podemos conseguir núcleos de helio y a la vez energía. Hay otras reacciones más complicadas que involucrarían otros elementos más pesados y que tendrían ventajas como las que aparecen aquí en rojo, en amarillo, porque no generan neutrones, que como veremos más adelante son un problema. Pero la más sencilla es la que aparece en primer lugar, en azul, por lo que aparece en esta figura. En esta figura se representa la sección eficaz de reacción de fusión, de alguna forma la probabilidad de reacción, versus la energía de los reactivos. Y como veis, pues es una cantidad que depende de la energía. Entonces, para energías pequeñas no tenemos reacción, necesitamos tener grandes energías en los reactivos para poder alcanzar una tasa de fusión razonable. Y lo que uno quisiera sería tener el máximo de esta cantidad, de la sección eficaz o de la probabilidad de reacción. Y como veis, pues la curva azul es la que tiene un máximo para temperaturas, para energías más bajas, ¿no? En torno a 50 T. Las otras reacciones requieren temperaturas o energías mucho mayores y por tanto son más difíciles. Y es por esto que es la reacción de deuterio-tritio la que se prevé usar en los reactores de primera generación, al menos. ¿Y cuál es el fundamento de la obtención de energía por este procedimiento? Pues que si pesamos la masa de los reactivos y la de los productos, vemos que la masa de los reactivos es mayor que la de los productos. De manera que perdemos masa en este proceso, en esta reacción, y la masa se transforma en energía de acuerdo con la fórmula de Einstein, bien conocida, y como la velocidad de la luz es muy grande, pues se gana mucha energía en este proceso con una pérdida de masa muy pequeña. Este es el fundamento básico de la fusión, lo que permite conseguir energía con este proceso. ¿Cuánta energía se puede conseguir? Pues aquí se representa gráficamente la cantidad de combustible que se necesitaría para producir una misma cantidad de energía con fusión abajo, un pick-up con unos toneles de agua, para la fisión con un vagón de combustible para una central de fisión y más arriba el petróleo o carbón. Cuantificando la energía que se produce por por kilo de combustible, como vemos aquí arriba, pues vemos que la fusión es como 100 veces más energética por unidad de combustible que la fisión. Y cientos de millones de veces más energética que la combustión, ya sea de gasoil, por ejemplo, o de hidrógeno. Como ventaja, pues adicional, pues el combustible es abundante en la naturaleza. El deuterio es estable y lo podemos conseguir del agua del mar, o sea que es una fuente casi inagotable. El tritio, sin embargo, no es un elemento inestable con una vida media de 12 años y no se puede encontrar en la naturaleza, pero se puede obtener a partir del litio. Y las reservas de litio son muy grandes. Se estima que tendríamos litio para 10.000 años. Esto tal vez se puede cuestionar porque ahora el litio se necesita para muchas otras tecnologías, pero hay reservas grandes de litio. Bien, pues una cuestión importante sería si esta fuente de energía es limpia y es segura y nos puede servir, como decíamos al principio, ¿no? Cumplir los requisitos que poníamos al principio. Un problema de esta producción de energía es que se maneja tritio, ¿no? Como he dicho, el tritio es un material radiactivo y es difícil separarlo de hidrógeno y de deuterio, por lo cual entraña dificultades. Pero, sin embargo, no son dificultades extremas. Tiene una vida media corta, de 12 años, corta comparado con residuos, por ejemplo, de centrales de fisión, como el plutonio, tecnecio, cesio, que tienen vidas de cientos de miles de años, algunos de ellos, ¿no? Entonces, es un problema más pequeño que el de muchísimo más pequeño que el de la central de fisión. Por otra parte, hay que decir que no es un residuo que se produzca de forma continua, sino un combustible. Entonces, solo tenemos que manejar tritio con la problemática que yo conlleve, pues en el caso de que se produciera una fuga. Por otra parte, otro problema de esta tecnología es que produce neutrones de alta energía. Y si bien no en todas las reacciones, las más sencillas que se prevé utilizar en primeros reactores, se producen neutrones. Y esto requiere, por supuesto, blindaje, protección, pero además estos neutrones pueden activar materiales que no son radiactivos y convertirlos en materiales radiactivos. Si bien estos materiales serían de vida corta, como se muestra en esta figura, en la cual se muestra la dosis producida por materiales activados por radiación, por aceros en concreto, que se están estudiando para usar como materiales de reactor de fusión.
y se puede ver que la dosis decae a niveles manejables en tiempos del orden de cientos de años, que son mucho menores de los requeridos para los residuos de fisión, ¿no? Además, estos neutrones de alta energía pues alteran las propiedades de los materiales, las propiedades mecánicas, eléctricas, y lo que es difícil es encontrar materiales que soporten el flujo neutrónico que tendremos en el reactor. Pero podemos decir que la fusión no emite CO2 y que no produce residuos radiactivos de larga vida y alta actividad. Produce residuos, pero no de estas condiciones. Entonces, si produce mucha energía y no es demasiado problemática, es limpia, podemos decir cuál es el problema con esta energía, ¿por qué no la tenemos ya funcionando? Pues el problema es que es muy difícil conseguirla. Y esto nos responde a la pregunta que hacía antes de si sería segura, ¿no? Porque dado que es tan difícil conseguir las condiciones para la fusión, pues si tuviéramos un reactor funcionando, en el momento en que nos salimos de las condiciones necesarias para la fusión, se apaga la reacción y no nos queda un calor residual, por ejemplo, como sucede en las centrales de fisión, que hay que evacuar y como fue un problema en Fukushima, ¿no? Bien, pues, ¿qué necesitamos para poder producir fusión aquí en la Tierra? Pues para producir la fusión necesitamos unir núcleos de hidrógeno, de deuterio y de tritio. Y estos núcleos están cargados positivamente porque tienen protones y neutrones en su interior y a distancias relativamente largas comparado con su tamaño, pues sufren una repulsión eléctrica muy fuerte. Necesitamos energía, necesitamos calentarlos para que podamos vencer esa repulsión y que se fusionen formando un núcleo de helio, ¿no? Cuando los núcleos se acercan a distancias cortas, lo que sucede es que entra en acción la fuerza nuclear fuerte, que es mucho más intensa a distancias cortas que la fuerza electromagnética, y se puede producir la reacción de fusión generando un núcleo estable. Y en este proceso se obtiene energía, como antes dijimos, ¿no? Entonces, primera condición que necesitamos mucha energía en los reactivos. Necesitamos calentar a temperaturas del orden de 100 millones de grados centígrados. En esas condiciones lo que tenemos es un plasma. El plasma es un gas caliente, fuertemente ionizado, o sea, formado por partículas cargadas, tanto positivas como negativas. Los núcleos son positivos, los electrones que se desprenden de los átomos al calentarlos son negativos, y eléctricamente es neutro, ¿no? Esa es, digamos, la definición de plasma. Es algo que suena exótico, pero en realidad no lo es tanto, porque en la naturaleza el 99% de la materia, exceptuando la materia oscura, pues está en estado de plasma. Y podemos encontrar plasma en una amplia variedad de condiciones de temperatura y de densidad, desde poco densos y fríos, como en las auroras boreales, a plasmas muy calientes, como los de fusión, o densos, como en las estrellas. Bien, pues necesitamos que este plasma, nuestro combustible, esté muy caliente. Necesitamos además que la densidad de núcleos sea suficientemente elevada para que haya una tasa de reacción importante. Y no solo esto, sino que además necesitamos que la energía que se produce en reacciones de fusión permanezca en el sistema durante un tiempo suficiente como para calentarlo, y que esto nos permita tener una reacción automantenida, una reacción en cadena, porque si no tendríamos que estar aportando energía continuamente, ¿no? Esto se puede resumir en conocido como criterio de Lawson, que dice que el producto de densidad por temperatura por tiempo de confinamiento de la energía tiene que ser mayor que una cierta cantidad. Esta cantidad es muy grande, os puedo anunciar, y es muy difícil conseguir estas condiciones. Uno podría conseguirlo intentando todo a la vez, ¿no? Aumentando densidad, temperatura, tiempo de confinamiento, o solo algunas de estas variables. Y esto nos lleva a diferentes vías por las que se puede conseguir la fusión nuclear. La primera sería la natural, digamos, la que se da en las estrellas, que consiste en, para una temperatura no demasiado elevada, pues con unas condiciones de densidad muy elevada y durante un tiempo muy largo, típicamente en la vida de la estrella sería, pues se pueden conseguir que se cumplan estas condiciones. La segunda sería lo que llamamos confinamiento inercial, que consiste en adquiriendo unas temperaturas elevadas, pero no demasiado elevadas, digamos, y una densidad muy grande, durante un tiempo muy corto se pueden conseguir las condiciones del criterio de Lawson. Y la tercera vía sería en la que más me voy a focalizar en esta presentación, que es el confinamiento magnético, que consiste en conseguir un plasma con una temperatura elevada, densidad moderada y durante un tiempo largo, relativamente. ¿Cómo
conseguimos y confinamos este plasma? Pues utilizando la propiedad de que el plasma está formado por partículas cargadas. Y las partículas cargadas sienten los campos magnéticos, de manera que una partícula cargada sigue una trayectoria helicoidal en torno al campo magnético, cuyo radio de giro en torno al campo, conocido como radio de Larmor, es más pequeño cuanto más intenso es el campo. Entonces, si conseguimos un campo magnético que se enrolle, que se cierre sobre sí mismo, ya tenemos las partículas atrapadas, un campo circular, ¿no? Y esto lo podemos conseguir con bobinas. ¿Cómo se representa en esa figura? ¿Habéis perdido mi presentación? Bien, Sí, pero ahora ya hemos vuelto. vale. Y hay un mensaje aquí que no consigo quitar. Bien, perdón. Pero con este campo no es suficiente para confinar el plasma. Necesitamos además una componente que llamamos poloidal en la dirección pequeña de giro del toro, y por cuestiones de estabilidad que no puedo detallar en este momento. ¿Cómo podemos conseguir este tipo de campos? Pues con dos inventos parecidos que aparecieron ya en los años 50. En el año 50 en la Unión Soviética se inventó el tokamak y el Stellarator en Estados Unidos en el año 51. En el tokamak se genera un campo toroidal con bobinas externas, como mostraba en la transparencia anterior, y además se hace circular por el plasma, que se comporta como conductor, una corriente que a su vez genera un campo poloidal. Esta corriente se hace circular usando el efecto transformador, induciendo la corriente en el plasma que actúa como secundario del transformador. En el caso del Stellarator, todo el campo magnético se genera con bobinas externas. Y bueno, pues esto produce unas ventajas y unos inconvenientes, digamos. La ventaja del tokamak es que tiene simetría axial y eso le garantiza buenas propiedades de confinamiento del plasma. Por contra, el Stellarator no es simétrico y eso pues plantea problemas de confinamiento. Pero el tokamak tiene problemas con la corriente, porque necesita una corriente en el plasma para proporcionar el campo poloidal que puede ser inestable y además requiere un funcionamiento pulsado por usar el efecto transformador. En el Stellarator esto no es necesario, hay menos inestabilidad de corriente y se puede operar en estado estacionario. Son ventajas de este dispositivo. Se han construido muchos dispositivos de ambos tipos, tanto en tokamak como Stellarator en el mundo. Aquí pongo una imagen de Wikipedia donde se detallan muchos de los dispositivos, destaco algunos como el ITER, que es el tokamak más grande que está en construcción en el sur de Francia, PJ2, que lo tenemos aquí en Madrid, el Wendelstein 7X en Alemania. Bien, con todos estos dispositivos pues se ha progresado mucho en el conocimiento de los procesos necesarios para la fusión, y aquí en esta figura, que ya es un poco vieja, que llega hasta 2005, se compara el progreso en fusión con otras tecnologías. Se usa como figura de mérito pues el tiempo, el triple producto del Lawson, ¿no? Y se compara con la densidad de transistores integrados en circuitos integrados y con la potencia de los aceleradores de partículas, ¿no? Como veis, pues el incremento en estas figuras de mérito es parecido, comparable, ¿no? Sin embargo, a pesar de todo este progreso, pues no es suficiente para poder construir un reactor, porque con los conocimientos actuales se necesitaría un reactor muy grande, lo que sería un reactor muy caro, y hay incertidumbres importantes en tecnología y física básica que conviene abordar. Y todo esto sugiere pues, una colaboración internacional para construir un reactor prototipo y un avance escalonado, ¿no? Y eso es lo que se planea, pues, a partir de dispositivos pequeños, que pongo aquí a la izquierda, pues se ha aprendido muchas cosas y se ha ido construyendo los dispositivos más grandes. El tokamak más grande que hay en operación ahora mismo es JET, que está en el Reino Unido, es una colaboración internacional, y con todo este conocimiento, pues se está construyendo uno más grande, el ITER, que está en construcción en Francia, ¿no? Es el gran tokamak que empezará a funcionar en 2025. Lo siguiente sería ya un reactor de demostración que demostraría todas las tecnologías necesarias para un reactor. En paralelo a este proyecto ITER, que es una colaboración internacional mundial, podemos decir, pues se diseñó un programa de materiales para estudiar materiales que, como decía, es necesario encontrar materiales que soporten las condiciones de flujo neutrónico que existen en un reactor. En paralelo, pues hay una investigación en la línea Stellarator, hay muchos
Se han construido muchos dispositivos Accelerator y el gran dispositivo Accelerator ahora mismo es el Wendelstein 7X operando en Alemania desde 2015, que es el Accelerator más grande y más avanzado en operación. Y en particular Europa pues participa en estos programas, participa en ITER, participa en tokamaks medianos que sirven de apoyo a las grandes máquinas y en Accelerator con el 7X sobre todo. Este es el gran proyecto Tokamak, ITER, que es un proyecto muy grande. En inversión son 20.000 millones de dólares. Es el quinto proyecto más grande de la historia de investigación. Se prevén 10 años, en torno a 10 años de construcción y una explotación de unos 30 años. Participa en este proyecto más del 50% de la población mundial y más del 80% del PIB mundial. Y pretende demostrar pues, que hay una ganancia neta de energía en el proceso y que se puede mantener esto en estado estacionario, ¿no? Con una duración de pulso larga, y además se probará pues, la generación de tritio a partir del litio y diferentes tecnologías para un reactor. Aquí veis los números del tamaño, es una máquina muy grande, de unos 30 metros de alta. Bueno, no voy a entrar en los detalles, todos los números de ITER son gigantescos, ¿no? Tengo por aquí datos, pero no me voy a detener. Incluso la obra civil que involucra pues es una cosa de dimensiones colosales. El Accelerator más grande en operación, como decía antes, es el Wendelstein 7X, en operación en Alemania desde 2015. Es más pequeño que ITER. Digamos que la línea Accelerator va un poco menos avanzada. Y el objetivo de este dispositivo pues, era demostrar que con lo que se llama optimización, con un diseño cuidadoso del dispositivo y de las bobinas en particular, pues se puede conseguir un confinamiento comparable al de un tokamak, cosa que no es evidente en un Accelerator por la falta de simetría que mencioné antes. Y eso pues se ha demostrado ya que el confinamiento es tal como se esperaba, pero hay otros objetivos del proyecto que están pendientes de ser demostrados. Es un proyecto, como decía, más modesto, pero son 1.000 millones de euros de presupuesto. Aquí colabora Europa en la explotación del dispositivo, que es fundamentalmente alemán, pero colaboramos y en particular el Laboratorio Nacional de Fusión colabora en la explotación del dispositivo. Y bueno, aquí acabo el programa de fusión, pero hay otras iniciativas. En los últimos años están apareciendo muchas startups, muchas empresas que están invirtiendo en fusión, están consiguiendo fondos de inversión de capital riesgo, de diferentes tipos y colaboraciones con entornos públicos. Aquí menciono algunos casos concretos, como este de Commonwealth Systems, que colabora con el MIT para producir un tokamak de alto campo, de 12 Tesla, Spark, que bueno, el proyecto prevé tener un reactor basado en esta tecnología, no un reactor comercial, pero una cosa comparable en prestaciones casi a ITER en 10 años. Bueno, está por ver si lo consiguen. Hay otras iniciativas, en Reino Unido está Tokamak Energy, que basa su concepto de reactor en tokamaks esféricos. En Estados Unidos hay una iniciativa de la Universidad de Wisconsin para construir un reactor Accelerator. Hay otras tecnologías no basadas en fusión por confinamiento magnético, como la de Trialfa, que pretende usar la reacción protón-boro. Y hay muchas empresas que han aparecido, que veréis en la prensa, que pongo aquí algunos de los nombres, que están invirtiendo en fusión. Quizás sea un signo de que el campo está en buena salud y pronto podemos ver un reactor. Esperemos que así sea. Y esto es todo. Muchas gracias por la atención. Si tenéis preguntas, estaré encantado de responderlas. Y podéis encontrar mucha más información en estos enlaces. Gracias. Perfecto, muchas gracias, Dilberto. Si puedes dejar de compartir un momento y Sí. El que quiera se puede poner la cámara y hacemos la foto grupal para luego poner como resumen del evento. Y ahora tenemos un breve periodo para las preguntas. No sé si tenéis que volver con los estudiantes. En cualquier caso, podéis hacérmelas luego en la sesión de las 5, ¿vale? Ya estamos casi todos con cámara, así que voy a hacer la foto bien rápido. Perfecto. Vale, pues nada, para hacer preguntas podéis usar la
la opción de levantar la mano o preguntar en el chat como prefiráis y nada, si os tenéis que ir pues también lo entendemos y dejamos alguna pregunta que tengáis para luego. La opción de levantar la mano la tenéis abajo en la etiqueta de reacciones por si queréis o si no, pues podéis desmutearos y hacer la pregunta. Sí, la charla está siendo grabada y la subirán a la página del evento posteriormente, así que podréis tenerla vosotros para verla otra vez, para ponérsela a los estudiantes en clase. Y también luego en la sesión europea os explicarán todos los módulos que tienen, que son presentaciones. Hay 5 módulos que van siendo cada vez más avanzados y son presentaciones preparadas por FuseNet para que las utilicéis vosotros en clase, para comentárselo a los alumnos y cualquier cosa. Vale, perfecto. No veo ninguna mano levantada. No sé si tenéis cualquier comentario, cualquier pregunta. Todas son bienvenidas. Vale, perfecto. Pues creo que ha quedado todo muy claro. Muchas gracias, Edilberto, otra vez y a todos vosotros, profesores, por vuestra asistencia y nada, que disfrutéis la parte del evento de por la tarde y sobre todo las visitas a ITER y al Stellar Editor de Alemania, que son máquinas, como ha comentado Edilberto, muy punteras y nada, espero que lo disfrutéis. Hasta luego, nos vemos por la tarde. Hasta luego.